dir. Okay. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Como paradojas de la historia, resulta que el abuelo de Donald Trump, el alemán Friedrich Dampf, empezando por D de Dinamarca y acabando en F de Francia, llegaba a Norteamérica como emigrante a la edad de 16 años. Y ahora su nieto, el actual presidente de la superpotencia, es conocido denostadamente por su intención de cerrar las fronteras a inmigrantes de otros países. Paradójico. Como se demuestra ahora que vamos a contar la historia de la saga, 3 generaciones de Trumps de origen germano que vieron transformado el apellido para adaptarlo al sonido anglófilo y levantaron un imperio en poco más de 130 años, siendo como el colmo del sueño americano que el más histriónico de todos ellos, el temible Donald Trump, corone la presidencia y habite la Casa Blanca. Y es que la región alemana del Palatinado es el pueblo natal del abuelo del presidente, una zona de tradición vinícola desde los tiempos del Imperio Romano, y que a los Dampf les servía también de sustento, trabajaban en el campo. La escritora Wenda Blair cuenta en su libro Los Trump, 3 generaciones que construyeron un imperio, que el abuelo de Donald se encontró un día con quedarse huérfano con 14 años, pero su salud no le permitía trabajar en el campo, por lo que acabó aprendiendo peluquería en un pueblo cercano. Pero esto debió parecerle algo no muy productivo, porque 2 años más tarde, en 1885, ya con la información de que al otro lado del Atlántico había riqueza esperando a quienes quisieran hacerse con ella, decidió viajar a Bremen y embarcarse rumbo a Nueva York sin que nadie de su familia lo supiera, de incógnito y con tan solo una maleta, sin saber ni una sola palabra de inglés. Y como ha sucedido en tantos casos, como también en el de Vito Corleone, que adoptó este apellido nada más poner el pie en la isla de Ellis porque estaba claro que era lo más fácil, a Friedrich Dampf le ocurrió exactamente igual, que lo registraron como Trump, un apellido que acabaría unido a la historia de Nueva York y hasta hoy. Pero allí estaba ya una hermana suya que viajó antes que él, y el abuelo del presidente encontró trabajo en una barbería donde estuvo 6 años. Durante este tiempo ahorró y decidió mudarse a la costa oeste, a Seattle concretamente, donde compró un restaurante en una zona céntrica donde abundaban casinos, salones y burdeles, y en él se servía alcohol, comida, pero también habitaciones para señoritas, algo que entraba de manera bastante común en muchos de los negocios destinados al ocio nocturno y también diurno. Era la fiebre del oro. Y los que hacían más o menos fortuna, pero se afanaban en este sarampión que movía a América, buscaban para disfrutar. Pero según la escritora, el antepasado directo del presidente Trump bordeó la ilegalidad, pero nunca incumplió la ley en ese sentido, ya que eran locales que entonces tenían estos 3 servicios: alcohol, comida y compañía femenina, y los aprovechó. Y en 1892 adquiere la nacionalidad americana, vota en sus primeras elecciones y se traslada a otra ciudad con la fiebre del oro, donde compró su primer terreno. Fundó su primer hotel o pensión y exactamente con los mismos servicios que el anterior. Pero antes de que aquella época dorada diera al traste, lo vendió todo y se fue a Canadá, donde volvió a repetir el tipo de negocio similar a un burdel. Una fórmula ganadora en tiempos de la fiebre del oro, que incluía bar, como decimos, instalaciones para juegos de azar y zonas oscuras con cortinas de terciopelo. Pero aquello se vino abajo y en 1901 vendió sus inversiones y regresó a Alemania, casándose con la abuela de Donald, Elizabeth, y juntos regresaron a Nueva York. Pero la depresión posparto de su esposa les obligó a regresar con su primera hija a Alemania, donde el gobierno alemán obligaba a Friedrich a hacer el servicio militar
justo a la edad que él tenía, 35 años, y acusó al compatriota de haber querido evadirlo, por lo que le retiraron la ciudadanía y le deportaron de nuevo a Norteamérica. Caprichos del destino sembrando el futuro de la saga Trump, ya que allí nacen el resto de sus hijos, entre ellos el padre de Donald Trump, Friedrich Jr. Y cuando murió el primer Trump, su esposa y su hijo Jr. continuaron los negocios inmobiliarios que heredó e incrementó el actual inquilino de la Casa Blanca. Oh dear, oh dear. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy dance banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Oh dear, oh dear. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy dance banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Como paradojas de la historia, resulta que el abuelo de Donald Trump, el alemán Friedrich Dampf, empezando por D de Dinamarca y acabando en F de Francia, llegaba a Norteamérica como emigrante a la edad de 16 años. Y ahora su nieto, el actual presidente de la superpotencia, es conocido denostadamente por su intención de cerrar las fronteras a inmigrantes de otros países. Paradójica en sus primeras elecciones y se traslada a otra ciudad con la fiebre del oro, donde compró su primer terreno. Fundó su primer hotel o pensión y exactamente con los mismos servicios que el anterior. Pero antes de que aquella época dorada diera al traste, lo vendió todo y se fue a Canadá, donde volvió a repetir el tipo de negocio similar a un burdel. Una fórmula ganadora en tiempos de la fiebre del oro que incluía bar, como decimos, instalaciones para juegos de azar y zonas oscuras con cortinas de terciopelo. Pero aquello se vino abajo y en 1901 vendió sus inversiones y regresó a Alemania, casándose con la abuela de Donald, Elizabeth, y juntos regresaron a Nueva York. Pero la depresión posparto de su esposa les obligó a regresar con su primera hija a Alemania, donde el gobierno alemán obligaba a Friedrich a hacer el servicio militar justo a la edad que él tenía. Como se demuestra ahora que vamos a contar la historia de la saga, 3 generaciones de Trumps de origen germano que vieron transformado el apellido para adaptarlo al sonido anglófilo y levantaron un imperio en poco más de 130 años, siendo como el colmo del sueño americano que el más histriónico de todos ellos, el temible Donald Trump, corone la presidencia y habite la Casa Blanca. Y es que la región alemana del Palatinado es el pueblo natal del abuelo del presidente, una zona de tradición vinícola desde los tiempos del Imperio Romano, y que a los Dampf les servía también de sustento, trabajaban en el campo. La escritora Wenda Blair cuenta en su libro Los Trump, 3 generaciones que construyeron un imperio, que el abuelo de Donald se encontró un día con quedarse huérfano con 14 años, pero su salud no le permitía trabajar en el campo, por lo que acabó aprendiendo peluquería en un pueblo cercano. Pero esto debió parecerle algo no muy productivo, porque 2 años más tarde, en 1885, ya con la información de que al otro lado del Atlántico había riqueza esperando a quienes quisieran hacerse con ella, decidió viajar a Bremen y embarcarse rumbo a Nueva York sin que nadie de su familia lo supiera, de incógnito y con tan solo una maleta, sin saber ni una sola palabra de inglés.
Y como ha sucedido en tantos casos, como también en el de Vito Corleone, que adoptó este apellido nada más poner el pie en la isla de Ellis porque estaba claro que era lo más fácil, a Friedrich Drampf le ocurrió exactamente igual, que lo registraron como Trump, un apellido que acabaría unido a la historia de Nueva York y hasta hoy. Pero allí estaba ya una hermana suya que viajó antes que él, y el abuelo del presidente encontró trabajo en una barbería donde estuvo 6 años. Durante este tiempo ahorró y decidió mudarse a la costa oeste, a Seattle concretamente, donde compró un restaurante en una zona céntrica donde abundaban casinos, salones y burdeles, y en él se servía alcohol, comida, pero también habitaciones para señoritas, algo que entraba de manera bastante común en muchos de los negocios destinados al ocio nocturno y también diurno. Era la fiebre del oro. Y los que hacían más o menos fortuna, pero se afanaban en este sarampión que movía a América, buscaban para disfrutar. Pero según la escritora, el antepasado directo del presidente Trump bordeó la ilegalidad, pero nunca incumplió la ley en este sentido, ya que eran locales que entonces tenían estos 3 servicios: alcohol, comida y compañía femenina, y los aprovechó. Y en 1892 adquiere la nacionalidad americana,